bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales, Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven, a mis hermanos que están aquí en esta casa de vida. Buenos días a todos ellos. Quiero, hermanos, ¿cómo se puede decir? Con tristeza o con dolor o con sufrimiento, no sé cómo expresarlo, pero me han pedido un tema en el cual quiero buscar la palabra de Dios, puesto que Dios es el que nos aplica a tener un conocimiento para que podamos nosotros vivir de la manera adecuada. Y desgraciadamente pues no es así. Pues queremos hablar un tema, queridos amigos que nos ven, saludos a los que nos ven a través de las redes sociales, acerca de las familias disfuncionales, o cómo fue como las familias se están pues dispersando, cómo las familias han caído en pecado, en desunión, en ignorancia, en sufrimiento, en dolor, y cómo las familias, querido servidor allá atrás, que nos hace el favor de grabar, cómo pues totalmente están destruidas ya en estas generaciones. Cada generación que pasa, señores, está terriblemente dañada, está destruida. Cada generación que está pasando está perdiendo ya toda sensibilidad, como lo dice la carta a Timoteo 3:1. En aquellos tiempos vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, ingratos, impíos, desobedientes a los padres, en contra de Dios totalmente, hermanos, y eso es una cosa pues terrible. Oiga, ¿desde dónde viene todo? Pues desde el inicio. Sabemos nosotros que Adán y Eva, después del mandato que Dios les dio, pecaron, desobedecieron a Dios, y ahí es donde entra ya el pecado a la humanidad. La generación que estamos viviendo ahorita se encuentra ya dañada, lastimada, y lógicamente que sin sabiduría en las cosas de Dios. Pero dice así la Escritura en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, Dios ha querido transformar la mente, la conducta del ser humano, pero desgraciadamente el ser humano, vamos a decirlo así, no ha querido. En el caso de un servidor, pues yo ya lo he dicho, vivía de una forma mal, vivía en pecado. Ya lo he dicho yo a mis hermanos en la fe, mis amigos, yo vivía de esa manera. Y si doy este testimonio, es que quiero decir que cuando yo conocí las cosas de Dios, Dios me educó a través de la palabra para vivir de una manera ordenada. Es decir, Dios es real. Es cierto lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es verdad, es verdadera. Y esto está abierto para toda la gente. Oiga, hermano, o sea que después de morir puedo tener una vida mejor, pero en esta tierra puedo también empezar. Claramente que sí. Y es lo que muchas veces no comprendemos. La Biblia, querido amigo, es el manual de vida. La Biblia es la que nos va a enseñar cómo debemos de pensar, cómo debemos analizar, cómo nosotros tenemos que capacitarnos para tener una vida mejor, para ser un hijo de Dios, porque en ella están los acontecimientos que nosotros debemos de conocer para poder ser gente diferente, fuera del pecado. Porque el diablo se ha encargado, querido amigo, de, como dice en Juan 10:10, de hurtar, matar y destruir. Y eso lo tiene que saber la gente, pero desgraciadamente muchas de las veces la gente no quiere nada contigo. La gente desea más pecado. Hablas. Espero que aquí no sea eso, sino que usted reconozca, yo en el caso de un servidor,
Yo conocí la palabra de Dios, las escrituras, hasta los 35 años. Viví en religión. Y religión es vivir bajo la enseñanza de poquito de Dios, porque era lo que me daba, poquito de Dios, y mucha sabiduría humana a través de las tradiciones. Eso era lo que era yo. Pero vivía haciendo el mal también. No me da vergüenza decirlo, ya lo he dicho yo, porque yo trabajaba en bordeles, con prostitutas, etc. Yo fui músico de fondo y no me da vergüenza decirlo en este video. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el que me transformó a una nueva vida, a un estilo de vida diferente. Así que, querido amigo, si tú estás pasando problemas de adicción, alcohol, droga, que estuviste metido en la santa muerte, en cosas ajenas a Dios, Dios te puede perdonar. Dios te puede perdonar, siempre y cuando que abras tu corazón, puedas estudiar la santa palabra para que te transforme. Pero eso depende de quién, de cada quien. Es lo que yo le he dicho a la gente, depende de cada quien. Dios no va a forzar a nadie. A nadie va a forzar Dios. Dios es un caballero, querido amigo, que va a esperar. Él va a estar así, mira, esperando a que tú le digas: Señor, ayúdame, ayúdame, quiero reconciliarme contigo. Dice la Escritura, ¿verdad? Para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor Jesucristo vino a la cruz, ¿a qué? A salvarnos, ¿a qué? A liberarnos de lo mal que estamos. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que ceder. Nosotros tenemos que apartarnos de todo signo de pecado. Es decir, ¿sí me explico? ¡Sí! Entonces es importante que lo entendamos, amigo. Tenemos que apartarnos porque Dios ¿cómo se llama? No convive con el pecado. El domingo en el auditorio me decía una persona: oiga, no, pero es que el Dios de ustedes es muy sanguinario, muy sangriento. He visto en el Antiguo Testamento cómo mata a las gentes, cómo esto, que el otro. No es así. Esa es por mala información. Pero lo que yo quiero aclarar, querido amigo, que nos ves, que no conoces la Biblia, ¿verdad? O que estás iniciándola, te voy a decir una cosa. El Dios de la Biblia establece sus normas, sus preceptos, sus mandamientos, para que haya una disciplina como lo hizo con Adán y Eva. Porque sabemos que el Señor, ¿verdad?, castigó a uno de sus líderes, que fue a Luzbel. Ahora es Satanás, el opositor, el engañador, el mentiroso, el que es enemigo nuestro, y ese vino para hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros tenemos un enemigo que lo que va a querer es destruirnos, porque el enemigo lo que quiere hacer es hacerle ver a la gente que el pecado trae bendición, que el pecado trae alegría, trae gozo. ¿Y qué? ¿Eso qué es? Mentira. ¿Eso es mentira? Eso es contrario. Y lo vemos nosotros, queridos amigos, en el capítulo número 4 de Mateo, donde nos dice la Escritura que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo ¿a qué? A ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Por el diablo, amigo. El mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a ser tentado. Hermano Rafa, pero ¿cómo explicar esto? ¿Cómo que para ser tentado por el mismo diablo? Sí, porque el Señor Jesucristo venía a cumplir un propósito terrenal. Él se despojó de todos sus poderes para tomar cuerpo humano. Y el Espíritu Santo lo llevó, lo pasó por esa prueba a ver si estaba preparado para lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y nos pone el ejemplo a nosotros para que también hagamos lo mismo. Nos preparemos en su palabra para poder nosotros reprender todas las tentaciones del diablo.
Entonces, en esas tentaciones, nosotros debemos de tener cuidado con la glotonería. Tenemos que tener nosotros cuidado con la manera de comer, pues, porque los excesos nos van a destruir. Hay alimentos que perjudican el cuerpo humano, como decíamos la parte interior, la vez pasada, con las carnitas. Y es muy cierto, el puerco es un animal impuro, y todavía hasta la fecha lo puedo decir así. Aunque la escritura ayer en Mateo, el Señor Jesucristo, después de todo esto que pasó, dijo, bueno, no llames impuro algo que yo he bendecido. Pero hermano, el Señor lo tuvo que hacer por la necedad del mismo hombre. No le quedó otra al Señor Jesús. Pero el puerco es animal impuro, porque sabemos que su carne, ¿qué es lo que tiene esa carne? Grasa. Otra paleta para el cuerpo. Mire, por eso debemos de tener madurez aquí. Esa carne está llena de grasa, de colesterol. ¿Y eso qué? Es contrario, nos perjudica al cuerpo humano. ¿Me explico? Sí. No así la carnita de un pollo, de una gallina, de un pescado. No es lo mismo. Pero insistimos en lo que leímos ahorita de Génesis, donde la gente del ser humano es necia. Y ahí es donde vemos la lucha que el diablo tiene contra nosotros. Por eso yo le decía a esta persona, le digo, no, mira, lo que sucede, te voy a decir lo que dice Deuteronomio, lo que dice la Escritura. Dice, yo pongo delante de ti la bendición si oyeres los mandamientos que yo te doy para ti. Pero te voy a dar la maldición si tú no oyes los mandamientos que te doy y te vas tras dioses ajenos que tú no conoces. Esto quiere decir que te pones en contra de mí. Entonces, Dios es amor, porque eso es lo que me decía el compita el domingo. Dios es amor. Hablo del Dios de la Biblia. ¿Sí me explico? Sí. Es un Dios de amor. Cuando tú reflexionas y eres obediente, pero también va a ser castigador cuando tú haces lo contrario. Es decir, lo pongo en palabras un poquito más coloquiales, más entendidas. Yo como padre de familia, bueno, mis hijos ya crecieron, pero yo como padre de familia castigué a mis hijos cuando hicieron travesuras. ¿Me explico? Sí. Es que es lo normal, es lo lógico. Señor, ¿por qué lo hace? Porque si yo no castigo a mis hijos, estoy solapando el pecado, la rebeldía, la desobediencia. Es más, les estoy haciendo un mal a ellos mismos. Voy a ser cómplice de sus pecados y sus errores. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿cómo voy a dejar a mis hijos que tomen o que se tatúen o que se droguen? No, yo tengo que castigarlos, tengo que reprenderlos. Yo, como conocedor de las Santas Escrituras, es mi obligación, y como padre más todavía. Por eso lo dice allí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 1, 2 y 3. Y ya en el 3 dice, y castigaré. El Señor ya lo dice así, y castigaré. Hasta la tercera y cuarta generación, cuando estos que me aborrecen. De ahí vienen las maldiciones generacionales. Entonces, aquellas personas que le hacen más caso al diablo y que le andan pidiendo fama, riqueza, popularidad, poder, porque el diablo es lo que ofrece. Esas cosas son las que ofrece el diablo, y muchos han caído ahí, muchos famosos, cantantes famosos, que le pidieron a Dios riqueza, fama, y que ahorita están en el infierno ahorita. El mismo John Lennon decía que el cristianismo iba a pasar de moda y que ellos eran más famosos que Cristo. Fíjate nada más. Y la lista está grandota, El Señor los destruyó. Como aquel del Titanic que dijo, este barco ni Dios lo hunde. Ve nada más, qué osadía. ¿Y qué pasó? A las 3 horas, ¿qué?
hundido. ¿Todo por qué? Por querer, ¿cómo lo puedo explicar? Ponerse a las trompadas con Dios. No, mi hermano, lo que te puedo decir yo es que la rebeldía, querido amigo, va a ser castigada. Va a ser castigada. Ahora, mire, escuche una cosa que le voy a decir. Hermano Rafa, ¿en quién cree usted? ¿En el Dios de las Escrituras de la Biblia? ¿En ese Dios creo? Escúcheme bien, porque te voy a preguntar, servidor, te voy a preguntar, ¿qué otro Dios hay? ¿Qué otro Dios hay, señores? Ninguno. Mire, no hay ninguno. Entiéndalo. El Dios Buda, el Dios de los hindús, el Dios chino, la serpiente antigua, etcétera, no existen. El opositor para Dios es Satanás, el diablo. Y este sí existe. Es el padre del pecado y de la mentira. Y este es el que llama a Jesucristo en su palabra como el Dios de el príncipe de este mundo. ¿Sí me explico? Sí. Ese es el que gobierna junto con la tercera parte de los ángeles caídos, que ahora son demonios. Esos son los que mueven la tierra, los que se mueven pues en la tierra. Pero no hay otros dioses. No. La gente no, porque luego dice, no, buscar la religión tiene su Dios. No es cierto, es mentira. Mahoma murió, no resucitó. ¿Dónde está su Dios? Está muerto. No hemos visto poder alguno de él, ni que haya resucitado Mahoma, ni ningunos otros líderes religiosos, Señor. No. Los 12 discípulos de Cristo Jesús llevaron el mensaje de salvación a la gente. ¿Y qué pasó después? Murieron. Entonces, servidor, ¿quién fue el que resucitó? Cristo Jesús es el único que resucitó entre los muertos. Cristo Jesús. Y déjeme decirle una cosa. En las Escrituras, como hay papeles que sustentan esto, que el Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos, no nomás a uno en privado, a los discípulos, a mucha gente se les apareció. O sea, dando muestras de que Él resucitó. Él es el que tiene el poder. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el único Dios dado a los hombres, hermanos. Por eso es importante que la gente conozca la Biblia, las Escrituras, porque el diablo, es el que ha mentido a la gente con diferentes religiones para confundirlos y para que la gente no se centre en las Escrituras. Les ha llevado a otro tipo de caminos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Haciendo qué, hermano Rafa? Milagros. Sí, o sea, el diablo les hace milagros a aquellas gentes sin que se arrepientan. Porque como Satanás es el padre del pecado, te va a hacer un milagro sin que tú te arrepientas. Es decir, el diablo te va a hacer un milagro y tú síguele robando, tomando, secuestrando, adulterando. ¿Sí me explico? Sí. Pero ¿sabe qué, querido amigo? Con Dios no es así. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice, no os maravilléis que el mismo diablo puede aparecerse como ángel de luz, que te va a hacer milagros, pero que no vienen de Dios. Por eso mucha gente cree en esto, en las imágenes que vemos aquí, en la guadalupana y cosas así, donde la Biblia no está de acuerdo en eso. Eso fue impuesto por el Vaticano, por Roma, por la Iglesia Católica, pero no por las Escrituras. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Y si todo esto fue una mentira de la religión de Satanás, por eso vemos familias que
disfuncionales, destruidas. Lógico, servidor, lógico. El diablo sabía que si él destruía las familias, las sociedades, ¿qué? Van a caer. Vean nada más si no es astuto el diablo. Las sociedades van a caer en delincuencia, en feminicidios, en alcohol, en droga, en todo tipo de prácticas paganas, no de Dios. Entonces, las religiones, que quede bien claro, porque hay uno compita de Guadalajara que ataca y ataca y ataca. Pero que quede claro, señores, las religiones fueron fundadas por los hombres. Dios dejó su palabra para que él fuera conocido. Éxodo capítulo 20, y lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros obedecéis, ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Entonces, querido amigo, si nosotros queremos tener familias fuertes, familias bendecidas por Dios, si queremos nosotros tener familias bendecidas por Dios, necesitamos educarnos en la Biblia. Porque en la Biblia vamos a ver nosotros la manera de ser hijos de Dios. Hermano Rafa, ¿qué no somos hijos de Dios? No. Esa es una de las enseñanzas que también el diablo metió. Nosotros somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Eso lo dijo Dios junto con el Espíritu Santo y junto con Jesús. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. No somos creación de Dios. Hermano, pero ya me confundí. No, por eso tenemos que leer Juan 1, 9, 10, 11, 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron más. A los que le reciban en su vida, en su corazón, a los que obedezcan, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está el llamado. Querido amigo, ahí está la invitación. Pero tú que me ves a través de las redes sociales, si tú quieres ser hijo de Dios, necesitas aceptar en tu vida, en tu corazón, a Cristo Jesús. Aceptarlo como Señor y Salvador, porque Él vino a la cruz a salvarte, a liberarte de la maldición del pecado, para que no te fueras al infierno. Así lo dice la Escritura, Apocalipsis 20:15. Pero también te tengo que señalar una cosa: tienes que apartarte de todo lo que se llama pecado. O sea, ¿sí me explico? Sí. Tenemos que hacerlo. Mire, querido amigo, para vergüenza mía, yo tuve, mi problema fueron las situaciones sexuales, porque yo miraba mucha pornografía, me masturbaba, etcétera, etcétera. Lo dejo así en el video, no me da vergüenza decirlo. Porque la alegría que tiene mi corazón ahora, me estoy aguantando para no llorar, porque ahora Cristo Jesús me ha hecho una nueva criatura, una nueva persona. ¿Sí me explico? Entonces yo vivía mal, vivía en pecado y no podía. Quería dejar la masturbación, quería dejar yo los videos de pornografía y todo esto, pero no podía, porque el diablo me tenía bien atado. Esa es la verdad. Hermano Rafa, entonces, ¿cómo lo hizo? Yo tuve que decidir cambiar mi vida. Yo tuve que tomar una decisión de ser destruido por el diablo, el Satanás, o recibir la salvación a través de Cristo Jesús. La ayuda, porque estaba Cristo Jesús tendiéndome la mano. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, o sea, yo sabía pues que, mire, entiendo una cosa, yo sabía que mi carne estaba bien metida en el pecado, que mi carne quería pecado.
¿Sí me explico? Sí. Pero también yo necesitaba sanar mi corazón y levantar mi espíritu para no ser destruido por el mismo pecado. Porque el diablo era lo que hacía, dándome pecado para destruirme. Ese era, lo dice así la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces, yo tuve que tomar, señores, querido amigo, tuve que tomar una decisión. Yo tuve que tomar una decisión, ¿verdad? Para que yo pudiera ser liberado, para que otro siervo de Dios orara por mí y rompiera toda cadena del diablo. Yo solito no lo podía hacer. Pero lo que yo tenía que hacer primero era arrepentirme de todos mis pecados. Si yo quería en el futuro tener una vida feliz, una familia bien construida, con la base bíblica de las Escrituras. Entonces, el primer paso que yo tenía que hacer es arrepentirme de todos mis pecados, apartarme de eso, para que pudiera llegar la bendición de Dios. Entonces, yo veo esta cita bíblica, hermanos, en Mateo 7:7. Mateo 7:7 que dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Entonces, de ahí yo decidí entregar mi vida a Cristo y decirle: Señor, quita los pecados de mi vida y de mi corazón. Yo ya no quiero vivir en pecado. Yo ya he decidido dejar todo el pecado en todas sus características. Y el Señor me libró de esas tentaciones. Pero yo tuve que tomar una decisión. Y deja decirte una cosa, querido amigo, me funcionó. Y lo puedes hacer para ti, por eso te digo, quiero ser bien clarito en esto. Lo puedes hacer tú también. Es cosa de que pruebe, de que tú entiendas que el pecado te va a traer destrucción y muerte. Y Dios lo que quiere es que te vaya bien. Ve nomás. Entonces, yo quiero decir que para poder nosotros reestructurar y tener familias correctas, necesitamos padres obedientes a Dios, hijos obedientes a Dios, que cambien su condición de vida, que aprendan a hacer el bien, que aprendamos a vivir de una manera totalmente diferente. Pero debemos de analizar profundamente lo que Dios nos quiere dar en su totalidad. Con esto quiero terminar. Porque el ser humano, si no vemos nosotros que todo lo que estamos viendo, guerras, enfermedades, secuestros, violaciones, adoradores a los ídolos, a la Santa Muerte y a todo eso, tatuajes, cigarros, si no vemos nosotros con claridad esa parte y no nos apartamos de esto, la destrucción va a estar sobre nuestras vidas, porque el pecado va a traer más pecado y va a traer su destrucción. Ahí está. Entonces yo apelo, querido amigo que nos ves, a la razón, a que tú puedas tener una vida y una familia bien estructurada y bien bendecida cuando tú te dejas guiar por las Escrituras de Dios.
Porque lo que quiere Dios, hermanos, es que vivamos bien, que tengamos vida y una vida en abundancia. Pero para esto necesitamos obediencia a Dios. Que lo que pide Dios no es malo. Ser guiados correctamente, nada más. O sea, ¿sí me explico? Entonces, queridos amigos, pues que Dios los bendiga. Ojalá que usted pueda entender esto que dicen las Escrituras. No lo digo yo, lo dice en su palabra. Y que usted tenga el entendimiento para estudiar la Biblia y que usted tome decisiones correctas delante de Dios. Sí le pido un favor, arrepiéntase de todos sus pecados. Las groserías, las maldiciones que ahorita son de moda, apártese de eso. Eso le pertenece al diablo, son prácticas del diablo. Apártese todo eso. El vivir, el disfrutar a nuestros hijos, disfrutar una mañana, una tarde en paz, es algo hermoso. Vivir en obediencia es algo hermoso y bello. Pero necesitamos, queridos amigos, hermanos en la fe, empezar a entender para nosotros ir creciendo en las cosas de Dios. Debemos todos los días convivir con Dios, tener una relación con Dios, no religión. Debemos de aprender a tener una relación a través de la oración, el estudio de la Biblia y el ayuno, que es la manera como vamos nosotros a ponernos el traje, la armadura de Dios para poder reprender todas las artimañas del diablo. Y cuando nosotros estamos bien preparados, nada nos va a hacer el diablo ya, porque es más grande el que está con nosotros. Es más grande para pelear contra aquel que ya está derrotado. Porque el diablo, querido amigo, ya está derrotado, pero la gente no lo sabe. Entonces, queridos amigos, ojalá que sea de bendición este pequeño mensaje y que usted nos pueda compartir. Búsquenos en Verdades Bíblicas, Rafa Garibay, y trate de compartirnos para que podamos alcanzar más almas para la gloria de Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde.